Libro de Jueces, capítulo 16, Antiguo Testamento. Aleluya. Tírenme en el amén como siempre. Verso 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera porción del verso donde dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. ¿Lo leemos otra vez? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Voy a compartir, Señor, lo que creo que tú pusiste en mi corazón para compartir con tu congregación, con tu pueblo, con tu iglesia, con tus hijos, con tus siervos, con tus siervas. Señor, dame en tu maravillosa bondad y en tu maravillosa misericordia la palabra sencilla, justa, y que ésta sea ungida por tu Espíritu Santo, no por mí, sino por ti, para que cumpla el propósito en medio de nosotros. Señor, revélate a nosotros, bendícenos, fortalécenos y trae, Señor, esa chispa de esperanza que necesitamos tener en ti. Eterno, en el dulce, precioso nombre del Señor Jesús, nombre que está escrito por sobre todos los nombres. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Obviamente, de acuerdo a este verso que acabo de compartir contigo, voy a tratar de traerles a memoria la historia de Sansón. Y vamos a tratar de aplicar a nuestras vidas este relato que voy a tratar de llevarles en el nombre del Señor Jesucristo. Comenzamos con un par de capítulos para atrás, en donde los padres de Sansón reciben una visita del cielo y le dice que iban a tener un hijo, que este hijo iba a ser nazareo. Esto significaba de que este hijo iba a ser apartado, iba a tener una educación especial, iba a tener una alimentación especial, no podía beber bebidas alcohólicas, vamos a ponerle en términos cotidianos nuestros, porque estaba siendo dedicado y iba a ser dedicado, iba a ser llevado por el Señor, por el Espíritu del Señor, para cumplir una misión muy específica que Dios se había preparado a través de la vida de Sansón. Dios se iba a manifestar a través de Sansón con el objetivo, con la misión de salvar al pueblo de Dios, a Israel, de la mano de los filisteos. Los filisteos habían conquistado a Israel y lo tenían bajo su dominio. Entonces Dios, escuchando el clamor del pueblo, escuchando el deseo del pueblo de ser liberados de la opresión de los filisteos, arma, por decirlo de alguna manera, en la vida de Sansón, un líder que iba a tener la capacidad dada por Dios para traer la libertad al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Hay una idea de que los padres de Sansón, que fueron los que recibieron la noticia, obviamente sabían cuál era el propósito de la vida de Sansón. Y evidentemente lo educaron, lo aconsejaron, lo acompañaron en su crecimiento, porque de esa manera fue que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y trajo ese don en su vida que era una fuerza extraordinaria. Hasta ahí los padres de Sansón cumplieron con el propósito de educarlo, de guiarlo, de aconsejarlo a su hijo en el camino que Dios había preparado para su vida.
Pero Sansón crece y Sansón comienza a tomar sus propias decisiones. Y aquí comenzamos a notar de que en la vida de Sansón, las decisiones que va tomando, lo que va decidiendo para su vida, comienza a inclinarse no hacia el favor de Dios, sino todo lo contrario. Por ejemplo, capítulo 14, si no me falla la memoria, dice de que Sansón vio a una mujer de los hijos de los filisteos, una mujer filistea, ramera, y dice, y se llegó a ella. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas. Primero, de que la mujer era filistea, o sea que la mujer era la enemiga del pueblo de Dios. Segundo lugar, que era ramera. Y en tercer lugar, de que Sansón comienza a quebrar ese nazareo que estaba sobre su vida. ¿Por qué? Porque el nazareo tenía que abstenerse de estar con una ramera, de tocar muertos, de tocar huesos, de pisar una tumba y, como te decía antes, en términos generales, no beber alcohol, etcétera, etcétera. O sea, de que en la vida de Sansón, en el interior de Sansón, comienza a tomar decisiones que iban en contra de lo que se esperaba de él. Un poquitito más adelante, dice que se encuentra con otra mujer, una tal Dalila, de la cual cuando él la ve, se enamora de ella, y otra vez se vuelve a repetir el mismo patrón. Dalila era filistea, era enemiga, era una persona de que evidentemente no estaba enamorada de Sansón, sino que por el contrario, va a la vida de Sansón, entra en la vida de Sansón, porque le ofrecieron los reyes y los príncipes filisteos, le ofrecieron mucho dinero. Porque los filisteos querían saber cuál era la razón por la cual Sansón tenía tan descomunal fuerza. Hasta el punto que dice de que las escrituras de que Sansón una noche, una madrugada, se despierta y estaban las puertas de la ciudad cerradas, y dice que va a las puertas, arranca las puertas, le rompe los cerrojos, se la carga al hombro y se lo lleva al monte de Hebrón. Más o menos, calculan unos 65 kilómetros, más o menos, del lugar donde se produce este hecho. O sea, de que en Sansón había algo descomunal, había algo fuera de serie, había algo que era incomprensible, si es que no se sabía de que Dios estaba actuando a través de la vida de Sansón. Y los filisteos querían saber cuál era esa razón. Y ahí le pagan a Dalila, la contratan a Dalila, la extorsionan a Dalila para que ella pudiera descubrir cuál era el secreto que tenía Sansón. Y ahí comienza otra etapa. La etapa en donde Dalila, sabiendo de que Sansón estaba enamorada de ella, y por otro lado sabiendo que si cumplía con el propósito que le habían encomendado, se iba a volver multimillonaria, comienza a tejer una trama, comienza a tejer un plan para poder descubrir cuál era la verdad. Y comienza diciéndole: Sansón, ¿cuál es el motivo por el cual tiene tanta fuerza? Y Sansón comienza a desviarse cada vez más del propósito de Dios, porque comienza a mentir. Otra de las virtudes que tenía que cumplir un nazareo era: no tenía que ser una persona mentirosa. Pero Sansón comienza a mentirle a Dalila. Dice, mirá, dice, si me atás con 7 miembros verdes, dice, se me va la fuerza. Mentira, no era eso. Entonces Dalila del aviso, Sansón se duerme, lo atan con 7 mimbres. En un momento determinado Dalila le dice: Sansón viene por ti. El tipo se despierta, rompe los mimbres como si fueran paja y sale y se pelea con los filisteos y les gana y tienen que salir huyendo.
Y así comienza un proceso de degradación en la vida de Sansón. Después le dice, si me atan con 7 sogas nuevas, después esto, después lo otro, después de aquí, después, hasta que llega un momento en donde Sansón, dice en la Sagrada Escritura, que descubre su corazón delante de Dalila y le dice, si me cortan las 7 trenzas de mi pelo, pierdo las fuerzas. Descubrió su corazón, abrió su corazón a un enemigo, abrió su corazón a alguien que no pretendía lo bueno sobre su vida, sino lo malo. Dalila da aviso, vienen, le cortan el pelo, y luego se repite lo mismo, Sansón, Sansón, vienen por ti. Sansón se despierta y dice, voy a salir como antes, y me los voy a comer como pan fresco. Esta es mi versión, no lo dice la Sagrada Escritura. Dice, voy a salir de nuevo, dice, le voy a reventar a este tipo. Y no sabía Sansón de que Dios ya no estaba con él. Uno de los versos más tristes de la Sagrada Escritura. Sansón pensaba de que Dios todavía estaba, pero Dios ya no estaba. El pelo no era algo mágico que traía fuerza a Sansón. El pelo era un símbolo, nada más que eso. El poder no estaba en el pelo, el poder no estaba en las 7 trenzas, el poder estaba en la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Sansón. Cuando estaba escribiendo esto, me acordaba que nosotros por costumbre vamos a ungir con aceite, pensando de que el aceite es la que tiene la unción. Pero el aceite es aceite. El aceite es aceite, no tiene la unción el aceite. El que tiene la unción es el que da la unción al aceite, que es Dios. Sansón quiebra esa consagración que tenía en ese momento. Cuando le cortan el pelo, se quiebra, se corta la dedicación al nazareo, se rompe podríamos llegar a decirlo, lo puedo llegar a decir de esta manera, se rompe el contrato de unción, de cuidado de parte de Dios hacia Sansón. Se rompe, se quiebra, se deja de lado. Esa parte en donde se tenía que cumplir la protección de parte de Dios y ese don sobre la vida de Sansón ya no está más. Y Sansón no se había dado cuenta de que ya no estaba más. El espíritu se apartó de Sansón. Jehová se apartó de Sansón. Al principio de toda esta historia, dice la palabra del Señor de que Dios vino sobre Sansón. Y ahora vemos de que el espíritu se va de Sansón. Lo deja solo. ¿Por qué es esto? Muchos piensan de que Sansón se basaba en las cosas que estaban ocurriendo en su experiencia anterior. Bueno, si antes me pasó esto, ahora lo voy a volver a repetir. Si antes, a pesar de que me ataron y a pesar de esto, de lo otro, y Dios sigue estando conmigo, la experiencia me dice que esto se va a volver a repetir. Y eso es un error en la vida de Sansón. Pensando de que porque antes había pasado, ahora vuelve a pasar otra vez. Y acá tenemos que descubrir algo. Nuestra vida actual no depende de nuestra experiencia anterior. Depende de lo que vivimos hoy. Hoy dependemos de la presencia del Señor, porque lo de ayer ya pasó. Hoy tenemos que vivir dependiendo del Señor. Al cortarle el pelo, el espíritu del Señor sale de Sansón. Sansón se queda sin fuerza. Vienen los filisteos, lo toman prisionero. Le arrancan los ojos. Lo llevan como un burro de carga al molino para moler granos. ¿En dónde? En Gaza.
En el mismo lugar donde antes Sansón demostró esa fuerza extraordinaria, en el lugar en donde mostró la presencia del Señor en su vida, en ese mismo lugar es que lo llevan prisionero por haber perdido la relación con Dios, porque Dios se había apartado de él. Pero no lo abandonó Dios, y esto es lo extraordinario. La unción de Dios se fue de él, la fuerza ya no estaba más en Sansón, pero Dios siempre estuvo al lado de él. Quiero que retengas esto. Está siendo utilizado como un animal, está en la rueda moliendo granos, encarcelado, ciego, maltratado. Pero aparece un pequeñísimo detalle en el relato bíblico. Así como anteriormente dice la palabra de que el espíritu que Jehová había salido de Sansón y él no se había dado cuenta, acá aparece ahora un detalle de esperanza. Porque la Sagrada Escritura dice de que el pelo le comenzó a crecer otra vez. No fue una transformación automática, no fue una transformación que le comenzó a crecer el pelo y otra vez le volvió la fuerza. Tuvo que pasar un tiempo, no se sabe cuánto, pero tuvo que pasar un tiempo suficiente como para que el pelo tomara otra vez la representación del Nazareo, para comenzar a tener esa unción que Sansón había pedido. Sabemos la historia. En un momento determinado hay una fiesta que los filisteos se la dedicaban a Dagón, que era su dios principal. Hay un palacio, hay un lugar donde se celebra la fiesta. Dicen que había como 3.000 personas. Y en el fragor de la fiesta, en lo mejor de la fiesta, comienzan a gritar: tráiganlo a Sansón, tráiganlo a Sansón, tráiganlo a Sansón, que nos vamos a divertir con él. Y lo mandan a buscar a Sansón. Y se burlan de él. Se ríen. Y ellos decían: esta victoria nos la dio nuestro dios Dagón. Y acá aparece algo que es importante destacar. El problema no era entre Jehová y Dagón. El problema no era entre el Dios verdadero y este Dios falso. El problema era entre Jehová y Dagón, el Dios verdadero y el Dios falso. ¿Cuál era el que iba a vencer? ¿Cuál era el Dios que se iba a mostrar como Dios? Y Sansón pide entre las dos columnas y todos sabemos lo que pasa. Pero me quedo en este detalle. En la oración que hizo Sansón, el que acabamos de leer: Señor, acuérdate de mí. Señor, una vez más. Una vez más. Una vez más. Permíteme, una vez más. No está diciendo: dame la fuerza otra vez. No está diciendo: reponeme la unción que yo tenía antes. Dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y Dios se acordó de él. Y pasa, lo que todos conocemos. Entonces la pregunta es: ¿Sansón murió en derrota? ¿Sansón murió por desobediencia? ¿Sansón no hizo lo correcto, por eso murió? Hay un detalle hermoso. Hebreos capítulo 12. A Sansón se lo cuenta en el Nuevo Testamento como un héroe de la fe.
Está registrado en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Y usted puede decir, ¿pero cómo? ¿Héroe de la fe? Si usted, pastor, me acaba de decir que Sansón se apartó, que Sansón hizo esto lo malo, que Sansón tenía puestos los ojos en las mujeres filisteas, que Sansón era un caprichoso, que Sansón no le hizo caso a los padres, a pesar del buen consejo de los padres. ¿Héroe de la fe? Sí, héroe de la fe. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Primero que Sansón se arrepintió porque oró a Dios y le dijo, acuérdate de mí. Es una oración de dependencia de Dios. Es una oración de volverse a Dios. Es una oración que si nosotros la pudiéramos traducir diría, Señor, perdóname todas las equivocaciones, Señor, perdóname todas las metidas de patas, Señor, perdóname todas las cosas que hice en contra tuya. Acuérdate de mí. Y la misericordia del Señor actuó sobre la vida de Sansón. Por eso Sansón pudo hacer lo que luego hizo, por misericordia de parte de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Y escúchame bien. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien, papá, escúchame bien, mamá. Escucha bien lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Nunca, jamás, si tu vida está en Cristo Jesús, tu vida va a terminar en derrota, porque la derrota no forma parte de los planes de Dios sobre tu vida. Siempre te va a levantar en victoria. Siempre la derrota nunca va a tener la última palabra sobre ti. Siempre la última palabra sobre ti va a ser, te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a levantar, porque mío eres tú, te compré a precio de sangre en la cruz del Calvario, te redimí y te traigo vida y vida en abundancia. Nunca tus fracasos van a ser tu última palabra. Tu última palabra siempre va a ser la victoria del Señor. Aleluya. Ahora, déjame decirte esto. Papá, mamá, le has hablado a tus hijos del Señor Jesús bien. Le has enseñado de Jesús bien. Ora por tus hijos bien. Pero no es suficiente. De nuevo, no es suficiente. Lo vemos en la vida de Sansón. Los padres le hablaron a Sansón, sí. Lo guiaron a Sansón, sí. Le aconsejaron a Sansón, sí. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue el traspiés en lo que yo creo en los padres de Sansón? Que no lo educaron a que Sansón siguiera el camino de Dios. No sé si me alcanza a entender lo que te estoy diciendo. Hablarle de Jesús, sí. Hablarle del Señor, sí. Hablarle la palabra del Señor, sí. Orar por tus hijos, sí. Pero le tienes que enseñar, le tienes que educar a que siga el camino del Señor, porque van a tomar sus propias decisiones. Nuestros hijos toman sus propias decisiones. Y nos guste o no nos guste, es así y va a seguir siendo así. La cosa es que cuando nuestros hijos vayan a tomar las decisiones, tienen que recordar las instrucciones que papá y mamá les dio para no apartarse del camino del Señor. Porque cuando nos apartamos del camino del Señor, siempre hay consecuencias. Siempre. Los errores que nosotros cometemos en nuestras decisiones siempre traen consecuencias. Pero esas consecuencias nunca van a terminar como última actitud de nuestra vida. Porque si clamamos a Dios y si le decimos, Señor, acuérdate de mí,
El Señor borra todo eso y trae palabra de victoria, trae actitud de victoria, trae camino de victoria, trae luz, trae revelación, trae inspiración, trae todas cosas buenas sobre tu vida. Por tanto, lo que quiero decirte para cerrar todo esto, si te has equivocado, pídele perdón al Señor. Si cree de que hay algo que falta, pídeleselo al Señor. Y joven, jovencita, cree en el Señor Jesucristo. Tu experiencia en el pasado puede ser cambiada, puede ser transformada si tú tomas buenas decisiones de parte del Señor. Y la palabra del Señor, la Biblia, lo que dice en la Sagrada Escritura, es tu fuente de inspiración para poder caminar el camino glorioso que Dios ha preparado para tu vida, para que tu destino sea la gloria eterna en Cristo Jesús.